Una noche de Cleopatra, de Théophile Gautier, traducido por Tomás Orts Ramos. Capítulo 1. En el momento en que escribimos estas líneas, hace 1900 años próximamente, que una nave magníficamente dorada y pintada descendía por el Nilo con toda la rapidez que le podían dar 50 remos largos y planos, apoyándose en el agua agitada como por las patas de un escarabajo gigantesco. El barco era estrecho, de forma prolongada, levantada por los dos extremos a modo de cuernos de luna en creciente. Una cabeza de oveja sobre una bola de oro adornaba la punta de la proa y demostraba que la embarcación pertenecía a una persona de raza real. En medio del barco se elevaba una cámara de techo plano, una especie de naos o tienda de honor, coloreada y dorada con una moldura de palmas y 4 ventanas cuadradas. 2 cámaras igualmente cubiertas de jeroglíficos ocupaban las extremidades de la cubierta. Una de ellas, más vasta que la otra, tenía un piso superpuesto de menos altura, como las vacas de aquellas extrañas galeras del siglo XVI pintadas por de la Rosa. La más pequeña, que servía de alojamiento al piloto, terminaba en triángulo. Era el piloto un hombre amarillo como el bronce nuevo, con piel reluciente y azulada, los ojos elevados por las extremidades, los cabellos muy negros y trenzados, la boca deslumbrada, los pómulos salientes, las orejas separadas del cráneo. El tipo egipcio en toda su pureza. Un paño estrecho echado sobre los muslos y 5 o 6 vueltas de una colección de cristales y de amuletos componían todo su vestido. Parecía el único habitante de la nave, pues los remeros, inclinados sobre la banda y ocultos por la toldilla, no se dejaban adivinar más que por el movimiento simétrico de los remos abiertos como las costillas de un abanico por ambos lados de la barca, y cayendo sobre el río después de un breve tiempo de descanso. Ni el menor soplo de aire estremecía la atmósfera, y la gran vela triangular de la nave, sujeta y atada con una cuerda de seda a la verga caída, demostraba que habían renunciado a toda esperanza de ver agitarse el viento. El sol de mediodía enviaba sus flechas de plomo. Las orillas cenicientas del río lanzaban llameantes reverberaciones. Una luz cruda, brillante y polvorienta a fuerza de intensidad, hacía relucir los torrentes de llama. El azul del cielo blanqueaba de calor como un metal en el horno. Una bruma ardiente y roja humeaba en el horizonte incendiado. Ni una nube se divisaba en el cielo invariable e igual como una eternidad. Las aguas del Nilo, tiernas y mates, parecían dormirse en su curso y convertirse en sábanas de estaño fundido. Ningún hálito rizaba su superficie ni inclinaba sobre sus tallos los cálices del loto, tan firmes como si fuesen esculpidos. Apenas, sí de vez en cuando, el salto de una rana o de un sapo, hinchado su vientre y haciendo relucir su piel de plata, se oía. Y la quilla de la nao parecía cortar con dificultad la película de aquella agua fija. Las riberas estaban desiertas. Una tristeza inmensa y solemne pesaba sobre aquella tierra, que nunca fue otra cosa que una gran tumba, y en la cual los vivos parece que no han tenido jamás otra ocupación que embalsamar a los muertos. Tristeza árida, súa, la piedra pómez, sin melancolía, sin ensueños, sin que haya nubes perla que poder seguir en el horizonte, ni fuente secreta donde humedecer los pies polvorientos. Tristeza de esfinge hastiada de mirar perpetuamente el desierto, y que no puede apartarse del zócalo de granito donde introduce sus garras desde hace 20 siglos. El silencio era tan profundo que se diría que el mundo había enmudecido o que el aire había perdido la facultad de conducir el sonido. El solo ruido que se oía era el murmullo y las risas contenidas de los cocodrilos desfallecidos de calor
que se extendían en los juncales del río, o bien algún ibis que, fatigado de estar de pie, con una pata replegada sobre el vientre y el cuello debajo del ala, abandonaba su actitud inmóvil y, azotando bruscamente el aire azul con sus alas blancas, iba a detenerse sobre un obelisco o sobre una palmera. La nave andaba como una flecha sobre el agua del río, dejando tras sí una estela plateada que se cubría pronto, y algunos glóbulos espumosos que iban a deshacerse en la superficie testimoniaban únicamente el paso de la barca ya perdida de vista. Las vegetaciones del río, color de ocre y salmón, se desenvolvían rápidamente como las hojas de papirus entre el deble azul del cielo y del agua, tan parecidos que la estrecha lengua de tierra que los separaba parecía una calzada echada sobre un inmenso lago. Y hubiese sido difícil asegurar si el Nilo reflejaba el cielo o el cielo el Nilo. El espectáculo cambiaba a cada instante. En tanto eran gigantescos propileos que asomaban al río sus paredes inclinadas, pobladas de anchos cuadros de figuras extrañas. Monolitos con capiteles, templos con columnas enormes, gruesas como torres, donde se destacaban sobre un fondo de creciente blancura procesiones de figuras jeroglíficos, todos los prodigios de esta arquitectura de titanes. En tanto los paisajes de una avidez desoladora, colinas formadas por los sobrantes de piedra de las construcciones, migajas de aquella gigantesca orgía de granito que dura ya más de 30 siglos. Aquella avidez no estaba modificada por nada. Ningún oasis de follaje refrescaba la mirada. El verde parecía un color desconocido en aquella naturaleza. Solamente de vez en cuando una esmirriada palmera se advertía en el horizonte como un desterrado vegetal. Un ropal espinoso mostraba sus hojas aceradas como garfios de bronce. Un cártamo, encontrando alguna humedad a la sombra de un reducto, crecía temeroso. Después de esta ojeada rápida sobre el aspecto del paisaje, volvamos al junco de 50 remeros, y sin hacernos anunciar, presentémonos en la nave de honor. El interior estaba pintado de blanco, con arabescos verdes, filetes de bermellón y flores de oro de forma fantástica. Una esterilla de juncos de una finura extraña cubría el testero. En el fondo se elevaba una camita con pies que representaban garras con un respaldo guarnecido como un sofá o una marquesita modernos. Un escabel con 4 gradas para subir y una especie de hemiciclo de madera de cedro montado sobre un pie y destinado a ajustarse a la nuca de la persona acostada. Sobre esta extraña almohada reposaba una cabeza espléndida, de la cual una mirada hizo perder la mitad del mundo. Una cabeza dorada y divina. La mujer más completa que ha existido nunca, la más mujer y la más reina. Un tipo admirable, al cual los poetas no han podido añadir nada, y que los que sueñan encuentran siempre al final de sus ensueños. No es necesario nombrar a Cleopatra. Junto a ella, Charmión, su esclava favorita, agitaba un ancho abanico de plumas de ibis. Una joven dejaba caer un rocío de agua perfumada sobre las celosías de cañitas que guarnecían las ventanas de la nao, con objeto de que el aire al pasar se impregnase de frescura y aromas. Cerca de la cama, en un vaso de yeso de largo cuello, de aspecto esbelto, recordando vagamente un perfil de garza, se conservaba un ramo de flores de lotus, unas de un azul celeste, otras de un rosa tierno, como los extremos de los dedos de Iris, la gran diosa. Cleopatra, aquel día, por capricho o por razón política, había vestido a la griega. Acababa de asistir a un panegirio y volvía a su palacio de verano en el junco, con el vestido egipcio que había llevado en la fiesta. Nuestras lectoras sentirán tal vez curiosidad por saber cómo estaba vestida la reina Cleopatra al volver del templo de Hermontis, donde se adora a tríada de los dioses, Mandou, la diosa Rito y su hijo Arpré.
y es una satisfacción que nosotros podemos darles. Por tocado en la cabeza, llevaba la reina Cleopatra una especie de casco de oro muy ligero, formado por el cuerpo y 2 alas del gavilán sagrado. Las alas replegadas en forma de abanico en cada lado de la cabeza cubrían las sienes, se extendían casi hasta el cuello, dejando libre por una abertura una oreja más rosada y más delicadamente enrollada que la casca de donde salió Venus, a la cual los egipcios llaman Hathor. La cola del ave ocupaba el sitio en que nuestras mujeres llevan el moño. Su cuerpo cubierto de plumas rosadas y pintadas con diferentes esmaltes, la parte superior de la cabeza y su cuello graciosamente replegado sobre la frente, figuraba con el pico una especie de cuerno luciente por las piedras finas. Una cimera simbólica en forma de torre completaba aquel tocado elegante, aunque raro. Los cabellos negros como los de una noche sin estrellas se escapaban de aquel casco y caían en largas trenzas sobre los blondos hombros en donde un collar, adornado con muchas hileras de serpentina de aserobrac y de crisoberil, no dejaban más que percibir el comienzo. Un vestido de lino con rayas diagonales, una nube de tejido de aire tramado, ventus textilis, como dice Petronio, ondulaba como blanco vapor alrededor de un bello cuerpo cuyos contornos esfumaba delicadamente. Aquel vestido llevaba mangas cortas ajustadas a los hombros, pero que se ensanchaban hacia el codo, permitiendo admirar un brazo perfecto y una mano exquisita. El brazo apretado por 6 círculos de oro y la mano adornada con una sortija que representaba un escarabajo. Un cinturón cuyos extremos atados caían por delante marcaba el talle de Cleopatra radiosa y espléndida. Bajo su diadema con punta de oro, sola, de pie, en su púrpura imperial, en medio de un pueblo arrodillado, despidiendo rayos, despierta y en sueños, como el imprudente que ha mirado el sol y que ve continuamente una mancha inaccesible revolotear delante de él. Meyamón veía continuamente a Cleopatra. Las águilas pueden contemplar el sol sin ser alumbradas, pero ¿qué pupila de diamante podría fijarse impunemente en una hermosa mujer, en una hermosa reina? Su vida era la de errar alrededor de las moradas reales para respirar el mismo aire que Cleopatra, para besar en la arena, dicha muy extraña, la huella medio borrada de su pie. Seguía las fiestas sagradas y los panegirios, procurando apoderarse de un rayo de sus ojos, de robar a su paso uno de los 1000 aspectos de su belleza. Algunas veces sentía vergüenza por aquella existencia insensata y se entregaba a la caza con mayor furia, tratando de matar por la fatiga el ardor de su sangre y el fuego de sus deseos. Había ido al panegirio de Hermontis y con la vaga esperanza de volver a ver a la reina un instante, cuando desembarcase en el palacio de Estío, había seguido a la nao con su barquichuela sin preocuparse de las acres mordeduras del sol, con un calor capaz de fundir en sudor de lava las esfinges sobre sus pedestales enrojecidos. Además, comprendía que llegaba a un momento supremo, que su vida iba a decidirse y que no podía morir con su secreto en el pecho. Es una extraña situación la de amar a una reina. Es como si se amase a una estrella. Mas, porque la estrella todas las noches sale a brillar en su puesto en el cielo, es una especie de cita misteriosa. Se la encuentra, se la ve, y ella no se ofende de que la miren. ¡Oh, miseria! Ser pobre, desconocido, obscuro, sentado en el último peldaño de la escala, y sentirse el corazón lleno de amor por algo solemne, brillante y espléndido, por una mujer, la última criada de la cual no os aceptaría. Tener la mirada fatalmente fija sobre alguien que no os ve, que jamás os verá, para quien no sois más que uno de la multitud igual a los otros y que puede encontraros 100 veces sin reconoceros. No tener, si la ocasión de hablar no se presenta, ninguna razón que dar que justifique tan loca audacia, ni talento de poeta, ni gran genio, ni cualidad sobrehumana, nada más que amor. Y en cambio de la belleza, de la nobleza, del poder de todos los esplendores con que se sueña, no yerbar más que la pasión o la juventud, cosas raras.
Estas ideas aniquilaban a Mayamoun. Acostado con el vientre sobre la arena, la barba apoyada en las manos, se dejaba arrastrar por la avalancha de un inacabable ensueño. Bosquejaba 1000 proyectos, más insensatos unos que otros. Sabía perfectamente que aspiraba a un objeto imposible, pero no tenía valor para renunciar rotundamente, y la pérfida esperanza venía a contarle al oído alguna engañosa promesa. «Hathor, poderosa diosa», decía él en voz baja, «¿qué te he hecho para convertirme en tan desgraciado ser? ¿Te vengas acaso de mi desdén por Nefté, la hija del sacerdote Afomontis? ¿Me castigas por haber rechazado a Mamia, la hetera de Atenas, o Feora, la cortesana de Roma? ¿Tengo yo la culpa si mi corazón no es sensible más que a la sola belleza de Cleopatra, tu rival? ¿Por qué has introducido en lo más profundo de mí aquella túnica flotante y libre?» Una manteleta guarnecida de franjas completaba el atavío. Y si algunas palabras bárbaras no escandalizaban los oídos parisinos, añadiríamos que aquel vestido se llamaba Shenti y la manteleta Colosiris. Como último detalle, digamos que la reina Cleopatra llevaba ligeras sandalias muy pequeñas, recortadas en punta y sujetas al cuello del pie como los zapatos que usaban los castellanos de la Edad Media. El aspecto de la reina Cleopatra no era el satisfecho de una mujer que está segura de ser perfectamente bella y de ir perfectamente vestida. Se revolvía y se agitaba en la camita, y sus bruscos movimientos desarreglaban a cada instante los pliegues del conopeum de gasa que Charmión extendía con una paciencia inagotable sin dejar de mover el abanico. Charmión, siempre atenta, dio una palmada. Un esclavo negro, vestido con unas faldillas plegadas como las de los albaneses y una piel de pantera echada sobre los hombros, entró con la rapidez de una aparición, llevando en perfecto equilibrio en la mano izquierda una fuente cargada con tazas y trozos de pasteles, y en la derecha un vaso largo con un cuello como el de una tetera. «Se ahoga una en esta cámara», dijo Cleopatra. «Si el mismo Ptah, dios del fuego, hubiese colocado sus fraguas aquí, no haría más calor. El aire es como un horno». Y pasó por sus labios el extremo de su fina lengua, y después extendió la mano como un enfermo que busca una copa que no está. El esclavo llenó una de las copas, echando el líquido de mucha altura, con una destreza maravillosa, y la colocó delante de la reina. Cleopatra tocó el brebaje con la punta de los labios, lo dejó a su lado, y volviendo hacia Charmión sus hermosos ojos negros, suntuosos y brillantes por una viva chispa de luz, dijo: «Oh, Charmión, yo me aburro». Charmión, presintiendo una confidencia, hizo un gesto de asentimiento doloroso y se acercó a su señora. «Me aburro horriblemente», prosiguió Cleopatra, dejando colgar sus brazos como abatida y vencida. «Este Egipto me aniquila y me aplasta. Este cielo con su azul implacable es más triste que la noche profunda del Erebo. Jamás una nube, jamás una sombra, y constantemente ese sol de fuego, sangriento, que mira como el ojo de un cíclope. Mira, Charmión, daría una perla por una gota de lluvia. Del párpado encendido de ese cielo de bronce aún no ha caído una lágrima sobre la desolación de esta tierra. Es una cobertura de tumba, una cúpula de necrópolis, un cielo muerto y seco, como las momias que cubre. Pesa sobre mis hombros como un manto de plomo. Me molesta e inquieta. Me parece que no puedo ponerme de pie sin herirme la frente. Y después este país. Es verdaderamente un país espantoso. Todos son sombras, enigmático, incomprensible. La imaginación no produce más que quimeras monstruosas y monumentos desmesurados. Esta arquitectura y este arte me hacen miedo. Esos colosos que con sus piernas clavadas en la piedra condenan a permanecer eternamente sentados con las manos sobre las rodillas, me fatigan con su inmovilidad estúpida, obsesionan mis ojos y mis horizontes. ¿Cuándo vendrá el gigante que debe cogerles por la mano y relevarlos de su guardia de 20 siglos?
Hasta el granito se cansa. ¿A qué señor esperan, pues, para abandonar la montaña que les sirve de asiento y levantarse en señal de respeto? ¿De qué rebaño invisible son los guardianes, esos grandes esfinges acurrucados como perros que espían, para no cerrar jamás los párpados y sostener siempre la garra levantada? ¿Por qué, pues, fijan sus ojos de piedra con tal persistencia sobre la eternidad y lo infinito? ¿Qué extraño secreto de su pecho retienen sus labios cerrados? A la derecha, a la izquierda, de cualquier lado que me vuelva, no se ven más que monstruos horribles. Hombres con cabezas de perro, perros con cabezas de hombre, quimeras nacidas de emparejamientos repulsivos en la profundidad tenebrosa de los Anubis, de los tifones, de los Osiris, de los gavilanes de ojos amarillos, que parecen atravesar a las gentes con sus miradas inquisitoriales y ver más allá cosas que no pueden decir. Una familia de animales y de dioses horribles, con alas escamosas, pico retorcido, garras cortantes, siempre dispuestos a devorarte y a cogerte si atraviesas el umbral del templo y si levantas la punta del velo. En las paredes, en las columnas, en los esteros, en los pavimentos, en los palacios y en los templos, en las galerías y en los pozos más profundos de las necrópolis, hasta en las entrañas de la tierra, donde la luz no llega y las llamas se extinguen por falta de aire, y por todas partes y siempre. Interminables jeroglíficos esculpidos y pintados cuentan en su lenguaje ininteligible cosas que ya no se saben y que pertenecen, sin duda, a creaciones desaparecidas. Prodigiosos trabajos enterrados donde todo un pueblo se ha utilizado para escribir el epitafio de un rey. Misterio y granito, ese es Egipto. Hermoso país para una mujer joven y para una joven reina. No se ven más que símbolos amenazadores y fúnebres, pedum, globos alegóricos, serpientes enroscadas, balances en las cuales se pesan las almas, lo desconocido, la muerte, la nada. Por toda vegetación, obeliscos pintarrajeados con inscripciones raras, en vez de alamedas de árboles, avenidas de obeliscos de granito. Por suelo, inmensos empedrados de granito para los cuales una montaña solo puede dar una loza. Por cielo, techos de granito. La eternidad palpable, un amargo y perpetuo sarcasmo contra la fragilidad y la brevedad de la vida. Escaleras hechas para los pasos de un titán que el pie humano no podría franquear y que es necesario subir con escalas. Columnas que 100 brazos no podrían circundar. Laberintos por los que se andaría un año sin encontrar la salida. El vértigo de lo enorme, la embriaguez de lo gigantesco, el esfuerzo desordenado del orgullo que a cualquier precio quiere grabar su nombre sobre la faz del mundo. Y además, Charmión, te lo digo, tengo una idea que me causa miedo. En los otros países de la tierra se queman sus cadáveres y sus cenizas pronto se confunden con la tierra. Aquí se diría que los vivos no tienen otra ocupación que la de conservar a los muertos. Bálsamos poderosos los arrancan a la destrucción. Conservan siempre su aspecto y su forma. El alma evaporada. Permanece el cuerpo. Y sobre este pueblo hay 20 pueblos. Cada ciudad se asienta sobre 20 pisos de necrópolis. Cada generación que se va da una población de momias a una ciudad tenebrosa. Debajo del padre encuentras al abuelo y al bisabuelo en su caja pintada y dorada, lo mismo que eran en vida. Y mientras buscas, encuentras otros y otros. Cuando pienso en esas multitudes envueltas en fajas, en esas miríadas de espectros secos que llenan los pozos fúnebres y que están allí desde hace 2000 años, cara a cara en su silencio que nada turba, ni siquiera el ruido que hace al arrastrarse el gusano del sepulcro, y que se les encontrará intactos pasados otros 2000 años, con sus gatos, sus cocodrilos, sus ibis, todo eso que ha vivido al mismo tiempo que ellos. Experimento terrores y siento que recorren mi piel espantosos estremecimientos. ¿Qué se dicen ellos, puesto que aún tienen labios, y que su alma, si les entrara el capricho de volver, encontraría el cuerpo en el estado que lo dejó? El Egipto es verdaderamente un reino siniestro, y nada a propósito para mí, la alegre y la loca. Todo encierra una momia.
Es el corazón y el hueso de todas las cosas. Después de 1000 rodeos, a eso se llega. Las pirámides ocultan un sarcófago. Nada y locura es todo esto. Puedes llegar hasta el cielo con los gigantescos triángulos de piedra. No por eso tu cadáver crecerá 1 pulgada. ¿Cómo alegrarse y vivir en una tierra semejante, donde por todo perfume se respira el olor acre del naftal y del betún que hierven las calderas de los embalsamadores? En el que el piso de las habitaciones suena a vacío, porque los corredores de los hipogeos y de los pozos mortuorios se extienden hasta las alcobas. Ser la reina de las momias, tener para hablar esas estatuas de actitudes frías y violentas, ¿es alegre? Y si para atenuar esa tristeza tuviese yo una pasión amorosa, un interés en la vida, si amase a alguien o a algo, si fuese amada, pero nada de eso existe. He aquí por qué me hastío, Charmión. Con el amor, este Egipto árido y hosco me parecería más encantador que la Grecia, con sus dioses de marfil, sus templos de mármol blanco, sus bosques de laureles rosa y sus fuentes de agua viva. No pensaría en el semblante barroco de Anubis, ni en las espantosas ciudades subterráneas. Charmión sonrió con aire incrédulo. Eso no debe ser motivo de gran pesar para vos, porque cada una de vuestras miradas atraviesa los corazones como las mismas flechas de oro de Eros. «Una reina», replicó Cleopatra, «¿puede saber si aman en ella la frente o la diadema? Los rayos de su corona sideral deslumbran los ojos y el corazón. Si yo descendiese del trono, alcanzaría la celebridad de Bacchilde o de Archenosa, de la primera cortesana llegada de Atenas o de Mileto. Una reina es algo tan alejado de los hombres, tan elevado, tan separado, tan imposible. ¿Qué presunción puede llegar hasta creer en el éxito de semejante empresa? Ya no es una mujer, es una figura augusta y sagrada, que no tiene sexo y que se adora de rodillas sin amarla, como la estatua de una diosa. El respeto y el temor hielan las almas en nuestra presencia, y para ser amadas de nuestros iguales sería necesario descender a las necrópolis de que yo hablaba hace un momento». Aunque nada objetase contra esos razonamientos de su señora, una vaga sonrisa errante por los labios de la esclava griega daba a su entender que no creía en esa inviolabilidad de la persona real. «Ah», continuó Cleopatra, «quisiera que me ocurriese algo, una aventura extraña, inesperada. El canto de los poetas, la danza de las esclavas sirias, los festines coronados de rosas y prolongados hasta el día, las carreras nocturnas, los perros de Laconia, los leones domesticados, los enanos jorobados, los miembros de la cofradía de los inimitables, los combates de circo, los tocados nuenos, las telas de Persia, las uniones de perlas, los perfumes de Asia, las delicadezas más exquisitas, las suntuosidades más locas. Ya nada me produce goce. Todo me parece insoportable». «Se ve bien», dijo muy por lo bajo Charmión, «que la reina no ha tenido amante, ni ha hecho matar a nadie en un mes». Fatigada por aquella larga relación, Cleopatra tomó otra vez la copa que había hecho poner a su lado y mojó sus labios. Después, colocando su cabeza debajo de su brazo con un movimiento de paloma, se arregló lo más cómodamente para dormir. Charmión le desató las sandalias y empezó a cosquillearle suavemente las plantas de los pies con la barba de una pluma de pavo real. El sueño no tardó en derramar el polvo de oro sobre los hermosos ojos de la hermana de Ptolomeo. Mientras Cleopatra duerme, subamos a la cubierta del barco y gocemos el admirable espectáculo de la puesta del sol. Una ancha franja violeta, con manchas violentas de tonos rojos hacia el occidente, ocupa toda la parte inferior del cielo. Al llegar a las zonas azules de los tintes violeta, se transforma en lila claro y se inunda en el azul por un matiz rosa. Por la parte en que el sol, rojo como un escudo, cae en los hornos de Buano, surgen sus ardientes reflejos. El matiz se vuelve amarillo claro y produce tonos semejantes a las de las turquesas.
El agua, atravesada por un rayo oblicuo, tiene el brillo mate visto del lado de la linde o de una hoja damasquina. Las sinuosidades de la ribera, los juncos y todos los accidentes de los márgenes se cortan en trozos cerrados y negros que hacen resaltar la reverberación blanquecina. A favor de esta claridad crepuscular se percibe allá abajo, como un granizo de polvo que cae sobre azogue, un puntito oscuro que se estremece en una red de hilos luminosos. ¿Es un ave que cae? ¿Una tortuga que se deja arrastrar por la corriente? ¿Un cocodrilo que se alza para respirar el aire menos ardiente de la tarde? ¿El extremo de su hocico escamoso? ¿El vientre de un hipopótamo que goza a flor de agua? Porque el viejo Opi-Mou, padre de las aguas, tiene necesidad de llenar su urna taladrada de las lluvias del solsticio en las montañas de la luna. No es nada de eso. Por los pedazos de Osiris tan bien unidos. Es un hombre que parece marchar por su pie sobre las aguas. Se puede ver ahora la navecilla que le sostiene, un verdadero cascarón de nuez, un pez vacío, 3 trozos de corteza unidos, uno por fondo y 2 por un lado, y el todo atado sólidamente con una cuerda embetunada. Un hombre se tiene de pie sobre aquella frágil máquina que dirige con un solo remo, que a la vez hace los oficios de timón. Y aunque la nao real camine impulsada por 50 remeros, el barquito negro le gana camino visiblemente. Cleopatra deseaba un accidente raro, algo inesperado. Aquella pequeña navecilla de movimientos misteriosos tiene el aspecto de traer una aventura, o al menos un aventurero. Tal vez contiene al héroe de nuestra historia. La cosa no es imposible. De todos modos, el que en ella iba era un joven hermoso, de unos 20 años, con cabellos tan negros que parecían azules, una piel blonda como el oro, y proporciones tan perfectas que se le hubiera creído un bronce de Sicipo. Aunque remase desde hacía algún tiempo, no demostraba ninguna fatiga, y en su frente no se veía una sola gota de sudor. El sol hundíase en el horizonte, y sobre su disco escotado se dibujaba la silueta oscura de una ciudad lejana, que la vista no hubiese alcanzado sin este accidente de luz. Bien pronto desapareció el astro del día, y las estrellas abrieron su cáliz de oro en el azul del firmamento. La nao real, seguida de cerca por la navecilla, se detuvo junto a una escalera de mármol negro, cada peldaño de la cual sostenía una de aquellas esfinges odiadas por Cleopatra. Era el desembarcadero del palacio de Estío. Cleopatra, apoyada en Charmión, pasó rápidamente como una visión brillante por entre una doble hilera de esclavas con antorchas en sus manos. El joven tomó del fondo de su barquito una gran piel de león, se la echó sobre las espaldas, saltó a tierra con ligereza, sacó al borde la navecilla y se dirigió hacia palacio. ¿Quién es ese joven que de pie sobre un pedazo de corteza se permite seguir la nao real y puede luchar en velocidad contra 50 remeros del país de Kutch, desnudos hasta la cintura y frotados con aceite de palmera? ¿Qué interés le impulsa y le obliga? He aquí lo que nosotros estamos obligados a saber en nuestra calidad de poetas, dotados del don de sumisión, y para quienes todos los hombres y hasta todas las mujeres, lo cual es más difícil, deben tener al lado la ventana que reclamaba Momo. No es quizás muy cómodo adivinar lo que pensaba hacer cerca de 2000 años un joven de la tierra de Quemé, que seguía la barca de Cleopatra, reina y diosa de Ebergeta, descendiente de Mamisi, de Hermontis, pero no obstante, probaremos. Meiamoun, hijo de Maudoschopst, era un joven de carácter extraño. Nada de lo que conmueve al resto de los mortales le impresionaba. Parecía de una raza más elevada, y se hubiera dicho que era el producto de un adulterio divino. Su mirada tenía el brillo y la fijeza de la mirada del gavilán, y la majestad serena se asentaba en su frente como sobre un pedestal de mármol.
Un noble desdén arqueaba su labio superior y dilataba sus narices como las de un caballo fogoso. Aunque tuviese casi la delicada gracia de una joven, y que Dioimios, el dios afeminado, no pudiese presentar un pecho más redondo y más limpio. Ocultaba, tras esta débil apariencia, nervios de acero y una fuerza hercúlea, singular privilegio de ciertas naturalezas antiguas que reunían la belleza de la mujer y la fuerza del hombre. En cuanto a su color, estamos obligados a confesar que era amarillo como una naranja, color contrario a la idea blanca y rosa que nosotros tenemos de la belleza, lo cual no le impedía ser un muchacho encantador, muy buscado por toda clase de mujeres amarillas, rojas, cobrizas, doradas y hasta por más de una blanca de Grecia. No por esto hay que creer que Meiamoun fuera un hombre de buena fortuna. Las cenizas del viejo Préamo, las nieves de Hipólito, no eran más insensibles y más frías. El joven neófito de túnica blanca que se prepara a la iniciación de los misterios de Isis no vivía una vida más casta. La joven que no se aparta de la sombra glacial de su madre no conservaba aquella pureza temerosa. Los placeres de Meiamoun, para un joven de tan viril aspecto, eran, no obstante, de una naturaleza singular. Partió tranquilamente por la mañana, llevando su escudo de cuero de hipopótamo, su arpe o sable de hoja curva, su arco triangular y su carcaj de piel de serpiente lleno de flechas. Penetraba en el desierto y hacía galopar a su caballo de piernas enjutas, de cabeza estrecha, con la crin enredada, hasta que encontraba las huellas de una leona. Le divertía muchísimo coger a los cachorros del lado de la madre. En todas las cosas prefería lo peligroso e imposible. Se complacía en caminar por los senderos impracticables, en nadar en aguas furiosas, y hubiera escogido para bañarse en el Nilo el lugar de las cataratas. El abismo lo llamaba. Tal era Meiamoun, hijo de Mandouschopsch. Desde hacía algún tiempo su carácter se había hecho más salvaje. Durante meses enteros permanecía enterrado en el océano de arenas y no reaparecía sino a raros intervalos. Su madre, inquieta, se asomaba en vano a lo alto de un terrado e interrogaba el camino con mirada infatigable. Después de una larga espera, una nubecilla de polvo se arremolinaba en el horizonte. Bien pronto, la nube se abría y dejaba ver a Meiamoun cubierto de polvo sobre un caballo flaco como una loba. El ojo encarnado, la nariz temblorosa, con cicatrices en el lado, y que no habían sido producidas por la espuela. Después de haber colgado en su cuarto alguna piel de hiena o de león, volvía a partir. Y sin embargo, nadie hubiera podido ser más dichoso que Meiamoun. Nepté, hija del sacerdote Afomautis, le amaba. Era necesario ser Meiamoun para no ver que Nepté tenía ojos encantadores alzados por los extremos con una indefinible expresión de voluptuosidad, una boca donde nacía una roja sonrisa, dientes blancos y límpidos, brazos de una redondez exquisita y pies más perfectos que los pies de jaspe de la estatua de Isis. Seguramente en todo Egipto no había una mano más pequeña y cabellos más largos. Los encantos de Nepté no hubiesen podido ser borrados más que por los de Cleopatra. Pero, ¿quién podía soñar en ser amado por Cleopatra? Ixión, que se enamoró de Juno, no estrechó en sus brazos más que una nube. Era a Cleopatra a quien amaba Meiamoun. Al pronto trató de dominar esta loca pasión, y luchó cuerpo a cuerpo con ella. Pero no se sofoca el amor como se ahoga un león, y los atletas más vigorosos no podrían hacer nada. La flecha estaba en la llaga, y por todas partes la llevaba con él. La imagen de Cleopatra, radiante y espléndida bajo su diadema de oro, sola, en pie, envuelta en su púrpura imperial, en medio de un pueblo arrodillado, irradiaba sus sueños y sus vigilias, como el imprudente que ha mirado al sol y ve siempre una mancha voltear delante de él. Meiamoun veía siempre a Cleopatra.
Las águilas pueden contemplar al sol sin deslumbrarse, pero ¿qué ojos de diamante pueden fijarse impunemente en una mujer hermosa, en una hermosa reina? Su vida era errar por los alrededores de los palacios reales para respirar el mismo aire que Cleopatra, para besar en el suelo. Dicha, ¡ay!, bien rara. La huella medio borrada de su pie, él la seguía a las fiestas sagradas y a los panegíricos, tratando de apoderarse de un rayo de sus ojos, de contemplar a su paso uno de los 1000 aspectos de su beldad. Algunas veces se avergonzaba de esta existencia insensata y se entregaba a la caza con doble ardimiento, tratando de matar con la fatiga el ardor de su sangre y el fuego de sus deseos. Había ido al panegírico de Hermontis, con la vaga esperanza de ver a la reina un instante cuando desembarcase en el palacio de estado. Y al seguir a la embarcación con su barquilla, no se había cuidado de las acres mordeduras del sol, cuyo calor era capaz de derretir en sudor de lava las esfinges jadeantes en los pedestales rojos. Por otra parte, comprendía que se acercaba un momento supremo que decidiría de su vida, y que no podía morir con su secreto en el pecho. Es una situación extraña la de amar a una reina. Es como amar a una estrella. Aun la estrella viene todas las noches a brillar en su sitio del cielo. Es una especie de entrevista misteriosa. La encontráis, la veis y no os ofende de vuestras miradas. ¡Oh, miseria! Ser pobre, desconocido, obscuro, sentado en lo más bajo de la escala y sentir el corazón lleno de amor por algo solemne, brillante y espléndido, por una mujer cuya última sirviente no querría nada vuestro. Tener la mirada fatalmente fija en quien no os ve ni os verá jamás, porque sólo sois una onda del mar de la multitud igual a las otras y que os encontraría 100 veces sin reconoceros. No tener, si se presenta ocasión de hablar, ninguna razón que dar de semejante audacia, ni el talento del poeta, ni un gran genio, ninguna cualidad superior, nada más que el amor. Y en cambio de beldad, nobleza, poder, todos los esplendores soñados, llevar tan solo la pasión o la juventud, cosas raras. Estas ideas abatían a Meyamón. Tendido boca abajo sobre la arena, con la barba entre las manos, se dejaba llevar y traer por el flujo de sus inagotables ilusiones, y bosquejaba 1000 proyectos a cual más insensatos. Comprendía que se encaminaba a un fin imposible, pero no tenía valor para renunciar francamente, y la pérfida esperanza venía a deslizar en su oído alguna engañosa promesa. «Hathor, Dios poderoso», decía en voz baja, ¿en qué te he ofendido para hacerme tan desgraciado? ¿En qué te vengas del desdén que he mostrado por Nepté, la hija del sacerdote Afomontis? ¿Me censuras haber rechazado a Lamia, la más bella de Atenas, o a Flora, la cortesana romana? Es culpa mía que mi corazón sea sensible solo a la hermosura de Cleopatra, tu rival. ¿Por qué has clavado en mi alma la emponzoñada flecha de un amor imposible? ¿Qué sacrificio y qué ofrendas quieres? ¿Es preciso elevarte una capilla de mármol rosa de Siene con columnas de chapitel dorado, un techo de una sola pieza y jeroglíficos esculpidos en cruz por los mejores obreros de Menfis o de Tebas? Respóndeme. Lo mismo que todos los dioses y diosas a quien se invoca, Hathor no respondió. Meyamón tomó una resolución desesperada. También Cleopatra, por su parte, invocaba a la vez a Hathor y le pedía un placer nuevo, una sensación desconocida. Lánguidamente, echada en el lecho, pensaba que el número de los sentidos es bien limitado, que los más exquisitos refinamientos traen prontamente el disgusto, y que una reina tiene dificultades en ocupar el día. Ensayar venenos en sus esclavos, hacer reñir hombres con tigres o gladiadores unos con otros, beber perlas derretidas, comerse una provincia, todo esto es insípido y común. De pronto, un silbido se dejó oír, y una flecha se clavó temblando en las molduras de cedro de la pared. Se desvaneció Cleopatra de miedo. Charmión se asomó a la ventana y sólo apercibió una mancha de espuma en el río.
Un rollo de papyrus rodeaba el cabo de la flecha con estas palabras escritas en caracteres fonéticos. «Os amo». «Os amo», repetía Cleopatra, dando vueltas entre sus finos y blancos dedos al trozo de papyrus rollado a modo de barquillo. «He aquí lo que yo pedía. ¡Qué alma inteligente! ¡Qué genio oculto ha comprendido también mi deseo!» Y sacudiendo completamente su lánguida pereza, saltó de su lecho con la agilidad de un gato que olfatea al ratón. Metido sus piececitos de marfil en sus tatbebs, cubrió su espalda con una túnica y corrió a la ventana, por la cual Charmión miraba todavía. La noche era clara y serena. La luna se elevaba, diseñando con grandes ángulos de sombra y luz las masas arquitectónicas del palacio, destacadas vigorosamente sobre un fondo de azulada transparencia, y con ondas de plata el agua del río, donde su reflejo se alargaba en centelleante columna. Un ligero soplo de brisa que se hubiera tomado por la respiración de las esfinges dormidas hacía palpitar las cañas y estremecer las corolas azules de los lotos. Los cables de las embarcaciones amarradas a la orilla del Nilo gemían débilmente, y los barcos se mecían en la ribera como una paloma en su rama. Un perfume vago de vegetación, más dulce que los aromas que arden en el anshir de los sacerdotes de Anubis, llegaba hasta la cámara. Era una de esas encantadoras noches del Oriente, más espléndida que nuestros días más bellos, porque nuestro sol no vale tanto como aquella luna. ¿No distingues allí abajo, hacia el centro del agua, la cabeza de un hombre que nada? Mira, ahora atraviesa el foco de luz y va a perderse en la sombra. Ya no se le puede distinguir. Y apoyada sobre la espalda de Charmión, sacaba a medias su bello cuerpo fuera de la ventana, tratando de hallar la huella del misterioso nadador. Pero un bosque de acacias del Nilo daba a este sitio su sombra en la orilla y protegía la huida del audaz. Si Mayamón hubiera tenido la buena idea de volver, hubiera visto a Cleopatra, la reina hermosa, buscándole ávidamente con la mirada a través de la noche. A él, pobre egipcio, oscuro, miserable cazador de leones. «Charmión, Charmión, haz venir a Preipevour, el jefe de los remeros, y que envíe sin demora 2 barcos en persecución de ese hombre», dijo Cleopatra, cuya curiosidad se hallaba excitada en el más alto grado. Preipevour llegó. Era un hombre de la raza Naashi, de manos largas, brazos musculosos, cubierto de un gorro rojo muy parecido al frigio, y vestido con un calzón estrecho, rayado diagonalmente de azul y blanco. Su busto, enteramente desnudo, relucía a la claridad de la lámpara, negro y brillante como una bola de azabache. Recibió las órdenes de la reina y se retiró inmediatamente para ejecutarlas. 2 barcos largos y estrechos, tan ligeros que el menor descuido de equilibrio les hubiera hecho zozobrar, hendieron prontamente las aguas del Nilo, silbando bajo el esfuerzo de 20 remeros vigorosos. Pero las pesquisas fueron inútiles. Después de haber recorrido la ribera en todas direcciones, después de haber ojeado la menor espesura de cañas, Preipevour volvió al palacio sin otro resultado que haber hecho volar alguna garza dormida sobre un pie o turbado la digestión de algunos cocodrilos. Cleopatra experimentó tal despecho con esta contrariedad que tuvo deseo de condenar a Preipevour a la muela o a las fieras. Felizmente, Charmión intercedió por el desgraciado, que, tembloroso, palidecía de miedo bajo su piel negra. Era la primera vez en su vida que sus deseos no se habían cumplido enseguida de haberlos formulado. Así es que experimentó una sorpresa inquieta, como una primera duda de su gran poder. Ella, Cleopatra, mujer y hermana de Ptolomeo, proclamada diosa de la hermosura, reina viviente de las regiones altas y bajas, ojo de luz, preferida del sol, como se puede ver en los adornos esculpidos en las murallas de los templos, encontrar un obstáculo, querer una cosa y no estar ya hecha, haber hablado y no haber sido obedecida.
Tanto valdría ser la mujer de cualquier pobre descuartizador de cadáveres y vivir fundiendo la nafta en una caldera. Aquello era monstruoso, verdaderamente, exorbitante. Era preciso ser una reina muy dulce y muy demente para no crucificar a ese miserable Preipebour. ¿Queríais una aventura algo extraña e inesperada? Habéis sido servida enseguida. Ya veis que vuestro reino no está muerto como pretendéis. No es el brazo de piedra de una estatua el que ha lanzado esa flecha, ni es el corazón de una momia de donde vienen esas 3 palabras que os han conmovido. A vos, que veis con la sonrisa en los labios a vuestros esclavos envenenados golpearse los pies y la cabeza en las convulsiones de la agonía sobre vuestros hermosos pavimentos de pórfido y de mosaico, vos, que aplaudís al tigre cuando hunde su hocico en el costado del gladiador vencido. Vos tenéis todo lo que queréis: carros de plata, estrellas de esmeraldas, zafiros enormes, túnicas 3 veces teñidas de púrpura, espejos de acero cercados de piedras preciosas, tan claros que os veis tan hermosa como sois, trajes traídos de Siria, tan finos, tan delicados, que podrían pasar por el anillo de vuestro dedo pequeño, perlas orientales, copas de Lisipo o de Mirón, papagayos de la India que hablan como poetas. Vos obtendríais todo aun cuando pidierais la túnica de Venus o el secreto de Isis. Pero verdaderamente no tenéis esta noche al hombre que ha lanzado esa flecha que todavía tiembla en la madera de cedro de vuestro lecho. Las esclavas que os visitan mañana no tendrán buen día. Ellas no arriesgan nada en tener la mano ligera. Los alfileres de oro del prendido podrían muy bien tener por acerico la garganta de la torpe, y arrancaros algún cabello es exponerse a ser colgada en el techo por los pies. ¿Quién ha podido tener la audacia de enviar esta declaración en el mango de una flecha? ¿Será el monarca Amón-Ra, que se cree más bello que el Apolo de los griegos? ¿Qué opinas tú, Charmión? ¿O bien Chapsiro, el comandante de la Hermontivier, tan orgulloso de sus combates en el Cus? ¿Será tal vez el joven Sextus, ese travieso romano que se da carmín, cecea al hablar y llega a mangas como los persas? Reina, no es ninguno de esos. Aunque seáis la más bella del mundo, esas personas os adulan, pero no os aman. El monarca Amón-Ra ha escogido un ídolo al que siempre será fiel, su propia persona. El guerrero Chapsiro no piensa más que en contar sus batallas. En cuanto a Sextus, se halla tan seriamente ocupado en la composición de un nuevo cosmético que no se cuida de ninguna otra cosa. Además, ha recibido mantos de Laconia, túnicas amarillas brochadas de oro y niños asiáticos que le absorben por completo. Ninguno de ellos arriesgaría su cabeza en una empresa tan peligrosa. No os aman tanto como eso. Ayer decíais que los ojos deslumbrados no se atrevían a alzarse hasta vos y sólo sabían palidecer y caer a vuestros pies pidiendo gracia, y que sólo os queda el recurso de ir a despertar en su féretro dorado a algún cadáver embalsamado. Ahora hay un corazón ardiente y joven que os ama. ¿Qué haréis vos? Aquella noche costó a Cleopatra trabajo dormirse. Daba vueltas en su lecho y llamaba en vano repetidas veces a Morfeo, hermano de la muerte. 1000 veces repetía que era la más desgraciada de las reinas, que lo hacían a propósito el contrariarla, y que la vida le era insoportable. Grandes males que afectaban muy poco a Charmión, aunque aparentaba compartirlos. Dejemos un poco a Cleopatra buscar el sueño que huye de ella y sospechar de casi todos los grandes de la corte. Volvamos a Meyamón. Nosotros le hallaremos antes que Preipebour, el jefe de los remeros. Asustado de su propia valentía, Meyamón se había tirado al Nilo, y llegado a nado al bosquecillo de palmeras antes que Preipebour hubiera lanzado los 2 barcos en su persecución. Luego que hubo tomado aliento y retirado detrás de sus orejas los negros cabellos llenos de espuma del agua, se sintió más tranquilo. Cleopatra tenía algo que provenía de él. Al presente,
Un recuerdo existía entre ellos. Cleopatra pensaba en Meyamón. Puede ser que fuera con pensamiento de cólera, pero al menos había llegado a hacer brotar en ella un sentimiento cualquiera. Miedo, cólera o piedad. Le había hecho saber que existía. Es verdad que se había olvidado de poner su nombre en el papyrus, pero ¿qué hubiera esto enseñado a la reina? Meyamón, hijo de Mandouchops. Un monarca o un esclavo son iguales ante ella. Una diosa se humilla a lo mismo tomando por amante a un hombre del pueblo que a un patricio o un rey. Desde su altura no ve en el hombre más que el amor. La palabra que pesaba en su pecho como la rodilla de un coloso de bronce había por fin salido, atravesando los aires y llegando hasta la reina. Punta de triángulo, montaña inaccesible. En aquel corazón había despertado la curiosidad. Progreso inmenso. Meyamón no dudaba haber acertado y se hallaba más tranquilo, porque se había jurado a sí mismo, por la deidad mística que conduce las almas a la Amenti, por los pájaros sagrados Bennou y Geugen, por Tipón y por Osiris, por todo lo que la mitología egipcia puede ofrecer de formidable, que sería el amante de Cleopatra, aunque solo fuera un día, solo fuera una noche, solo fuera una hora, debiera costarle su cuerpo y su alma. Explicar cómo sentía tal amor por una mujer que había visto de lejos y sobre la que apenas osaba alzar los ojos, él que no los bajaba ante las amarillas pupilas de los leones, y cómo esa semilla al caer en su alma había echado tan profundas raíces, es un misterio que no explicaremos. Lo hemos dicho antes, el abismo le atraía. Cuando estuvo seguro de que Preipevour había regresado con los remeros, se lanzó segunda vez al Nilo y dirigióse de nuevo al palacio de Cleopatra, cuya lámpara brillaba a través de las cortinas púrpura y parecía una estrella artificial. Leandro no navegaba hacia la Torre de Sextos con más vigor, y sin embargo, Meyamón no era esperado por una Ero, presta a derramar en su cabeza redomas de perfumes para ocultar el olor de la mar y los acres besos de la tempestad. Lo mejor que podía esperar era una lanzada o un arponazo. Y, a decir verdad, no era esto lo que más temía. Examinó por algún tiempo la fachada del palacio, cuyos pies de mármol bañaba el agua, y se detuvo delante de una abertura sumergida por donde el agua entraba en torbellino. 2 o 3 veces probó sin resultado, y al fin, más afortunado, halló el pasaje y desapareció. Esta arcada era un canal abovedado que conducía el agua del Nilo a los baños de Cleopatra. Cleopatra se durmió al amanecer, a la hora en que entran los sueños escapados por la puerta de marfil. La ilusión del sueño le hizo ver toda clase de amantes, arrojándose a nado, escalando los muros para llegar hasta ella, y en recuerdo de la víspera, sus sueños estaban llenos de flechas cargadas de declaraciones amorosas. Sus talones, agitados por estremecimientos nerviosos, golpeaban el pecho de Charmión, que, echada a través del lecho, la servía de almohadón. Cuando despertó, un alegre rayo de sol jugaba en las cortinas de la ventana, mostrando su trama con 1000 puntos luminosos y llegando familiarmente hasta el lecho a revolotear como una mariposa de oro alrededor de sus bellas espaldas, rozándolas al pasar con un beso luminoso. Dichoso rayo que hubieran envidiado los dioses. Cleopatra pidió levantarse con voz apagada, como un niño enfermo. 2 de sus mujeres la levantaron en sus brazos y la colocaron delicadamente sobre una gran piel de tigre, cuyas uñas eran de oro y los ojos de diamante. Charmión la envolvió en una túnica de lino más blanca que la leche, le recogió los cabellos en una redecilla de hilos de plata y le colocó en los pies tatbebs de corcho, en cuyas plantas, en señal de desprecio, habían diseñado grotescas figuras representando hombres de las razas Nahasi y Naamón, atados de pies y manos, de suerte que Cleopatra merecía el epíteto de conculcadora de los pueblos, que la daban los lemas reales.
Era la hora del baño. Cleopatra fue con sus mujeres. Los baños de Cleopatra se hallaban en vastos jardines poblados de mimosas, de algarrobos, de aloes, de limoneros, de manzanos pérsicos, cuya frescura voluptuosa hacía un delicioso contraste con la aridez de los alrededores. Inmensos terraplenes sostenían macizos de verdura y hacían subir las flores hasta el cielo por gigantescas escaleras de granito rosa. Vasos de mármol pentélico se abrían como grandes lirios al borde de cada rampa, y las plantas que contenían semejaban a los pístilos, quimeras acariciadas por el cincel de los más hábiles escultores griegos y de fisonomía menos dura que las esfinges egipcias, con expresión amable y actitud amorosa, estaban echadas sobre el césped salpicado de flores, como esbeltas galgas blancas sobre la alfombra de un salón. Eran encantadoras figuras de mujer, con la nariz recta, la frente lisa, boca pequeña, brazos delicadamente gruesos, garganta redonda y pura, con zarcillos en las orejas, collares y adornos de un capricho adorable. Terminadas en cola de pescado, como la mujer de que habla Horacio, desplegadas en alas de pájaro, redondeadas en ancas de león, envueltas en follaje, según la fantasía del artista o la conveniencia de la postura. Una doble hilera de esos deliciosos monstruos orlaba la avenida que conducía desde el palacio hasta el baño. Al fin de esta avenida se encontraba un largo estanque con 4 escaleras de pórfido. A través de la transparencia diamantina del agua se veía el sol descender hasta el fondo de la arena de oro. Mujeres hermosas con formas de palmera como las cariátides arrojaban de sus pechos un hilo de agua perfumada que caía en el estanque en rosas de plata, picoteando el claro espejo con sus menudas gotas. Además de este empleo, tenían las cariátides otro, el de llevar sobre su cabeza un tablero ornado de nereidas y tritones, provisto de anillos de bronce para sujetar las cuerdas de seta de las cortinas. Más allá del pórtico se percibían verduras húmedas y azuladas, frescas sombras, un trozo del valle de Tempé, transportado a Egipto. Los famosos jardines de Semíramis no eran nada comparados con este. No hablaremos de 7 u 8 salas de diferentes temperaturas, con vapor caliente o frío, los frascos de perfumes, los cosméticos, los aceites, las piedras pómez y todos los refinamientos del arte balneario antiguo, llegado al más alto grado de voluptuosidad y perfección. Cleopatra llegó, apoyada en la espalda de Charmión. Había andado sola lo menos 30 pasos. Gran esfuerzo, enorme fatiga. Un ligero tinte de rosa se extendía bajo el cutis transparente de sus mejillas, animando su palidez apasionada. Sus sienes dejaban ver una red de penas azules. Su frente, un poco elevada como las frentes antiguas, pero de una forma perfecta, se unía por una línea irreprochable a una nariz recta y severa, de alas rosadas y palpitantes a la menor emoción, como la nariz de una tigre enamorada. La boca, pequeña, redonda, muy próxima a la nariz, tenía el labio desdeñosamente arqueado. Pero una voluptuosidad refrenada, un ardor de vida increíble, reflejábase en el rojo brillo y en el lustre húmedo del labio inferior. Las pupilas eran estrechas, las pestañas finas y casi sin inflexión. No probaremos de dar una idea. Era un fuego, una languidez, una limpidez reluciente capaz de hacer volver la cabeza de perro de Anubis mismo. Cada una de las miradas de sus ojos era un poema superior a los de Homero o de Minerva. Una barbilla imperial llena de fuerza y de dominación terminaba dignamente aquel encantador perfil. Estaba de pie en el primer peldaño del estanque, en una actitud llena de gracia y de arrogancia, ligeramente inclinada hacia atrás, el pie levantado como una diosa que fuese a abandonar un pedestal y cuya mirada se dirige aún al cielo. 2 pliegues soberbios partían de la extremidad de su garganta y caían de un solo trozo hasta el suelo. Cleómenes, si hubiera sido contemporáneo y la hubiera podido ver, hubiera destrozado su Venus de despecho.
Antes de entrar en el agua por un nuevo capricho, dijo a Charmión que la cambiara su tocado de redecillas de plata. Prefería una corona de flores de loto con juncos, como una divinidad marina. Charmión obedeció. Los cabellos libres rodearon en cascadas negras sobre sus hombros y quedaron colgando en racimos como de uvas maduras a lo largo de sus mejillas. Después, la túnica de lino, sujeta solamente por un broche de oro, quedó vuelta, deslizóse a lo largo de su cuerpo y cayó como una blanca nube a sus pies, como el cisne a los pies de Leda. ¿Y Mayamoun? ¿Dónde está? ¡Ah, crueldad de la muerte! ¿Cuántos objetos insensibles gozan de favores que harían enloquecer a un enamorado de placer? El viento que juega con una cabellera perfumada o que da a sus labios bellos besos que él no puede apreciar. El agua a la cual esta voluptuosidad les es bien indiferente y que envuelve con una sola caricia un cuerpo hermoso, adorado. El espejo que refleja tantas imágenes encantadoras. El coturno o el takbeb que encierra un pie divino. ¡Ah, cuántas dichas perdidas! Cleopatra mojó en el agua su talón rojo y bajó algunos peldaños. La onda temblorosa le formaba un cinturón y brazaletes de plata, y rodaba en perlas por su pecho y por sus hombros como un collar deshecho. Sus largos cabellos flotando sobre el agua se extendían detrás de ella como un manto real. Era reina aún en el baño. Iba y venía, se sumergía al fondo y sacaba en sus manos puñados de polvo de oro que arrojaba, riendo a sus esclavas. Otras veces se suspendía a la balastrada del baño, ocultando y enseñando sus tesoros, dejando ver ahora su espalda pulida y lustrosa, mostrándose luego como la Venus Anadiómene, y variando sin cesar los aspectos de su belleza. De repente lanzó un grito más agudo que Diana sorprendida por Acteón, porque había visto a través del follaje brillar una pupila ardiente, amarilla y fosfórica, como un ojo de cocodrilo o de león. Era Mayamoun, que echado en el suelo y oculto en una espesura de hojas, más palpitante que un cervatillo en un trigo, se embriagaba en la peligrosa dicha de mirar a la reina en su baño. Aunque era valeroso hasta la temeridad, el grito de Cleopatra le penetró en el corazón, más frío que una hoja de espada. Un sudor mortal le cubrió todo el cuerpo. Las arterias le martilleaban en las sienes con un ruido estridente. La mano férrea de la ansiedad le apretaba la garganta y le ahogaba. Los eunucos corrieron con la lanza en ristre. Cleopatra les señaló el grupo de árboles donde se encontraba Mayamoun acurrucado y hecho un ovillo. La defensa no era posible, y no la probó, dejándose prender. Se aprestaban a matarlo con la impasibilidad cruel y estúpida que caracteriza a los eunucos. Pero Cleopatra, que había tenido tiempo para envolverse con su calasiris, les hizo un signo con la mano para que se detuvieran y le presentasen el prisionero. Mayamoun solo pudo caer a sus pies de rodillas, tendiendo hacia ella sus manos suplicantes, como hacía al altar de los dioses. ¿Eres algún asesino comprado por Roma? ¿Qué venías a hacer en estos lugares sagrados, donde los hombres no pueden penetrar? Dijo Cleopatra con un gesto de interrogación imperiosa. Que mi ama sea ligera en la balanza de Amenti y que Tmei, hija del sol y diosa de la verdad, me castigue si jamás he tenido contra vos. Oh, reina, una mala intención, contestó Mayamoun aún de rodillas. La sinceridad y la lealtad brillaban en su rostro con caracteres tan transparentes que Cleopatra abandonó enseguida aquel pensamiento y fijó en el joven egipcio una mirada menos severa e irritada. Le parecía hermoso. Entonces, ¿qué razón te impulsaba para venir a un lugar en que solo podías encontrar la muerte? Yo os amo, dijo Mayamoun en voz baja, pero distinta, porque había recobrado su valor, como sucede en todas las situaciones extremas en que nada de lo que haya de ocurrir puede impedirse.
¡Ah! exclamó Cleopatra, inclinándose hacia él y cogiéndole el brazo con un movimiento brusco y repentino. ¿Eres tú quien ha lanzado la flecha con el rollo de papirus? Por Oms, perro de los infiernos, que eres un miserable muy atrevido. Ya te reconozco ahora. Hace mucho tiempo que te veo errar como una sombra plañidera alrededor de los lugares que habito. Estuviste en la procesión de Isis, en el panegírico de Hermontis. Seguiste la cámara real. Ah, ¿necesitas una reina? No tienes ambiciones mediocres y esperas beneficios para después. Seguramente voy a amarte. ¿Por qué no? Reina, contestó Meyam-Mon con acento de melancolía grave, no os burléis. Soy un insensato, es verdad. Merezco la muerte. Es verdad también. Sed humana. Hacedme matar. No tengo el capricho de ser demente hoy. Te perdono la vida. ¿Qué queréis que haga yo de la vida? Yo os amo. Está bien, serás satisfecho. Morirás, contestó Cleopatra. Has soñado una cosa rara. Tus deseos han atravesado imaginariamente un umbral infranqueable. Creíste que eras César o Marco Antonio. ¿Amas a la reina? En ciertos instantes de delirio has podido creer que por una serie de circunstancias que sólo ocurren una vez en 1000 años, Cleopatra te amaría. Pues bien, lo que te figuraste imposible va a realizarse. Voy a hacer real tu sueño. Me gusta por una vez colmar una esperanza loca. Voy a inundarte de esplendores, de rayos y de relámpagos. Yo quiero que tu fortuna sea deslumbrante. Estás en lo profundo de la calle. Voy a subirte a lo alto, bruscamente, enseguida, sin transición. Te tomo de la nada y hago de ti el igual de un dios para sumergirte de nuevo en la nada. Eso es todo. Pero no me llames cruel ni implores mi piedad. No desfallezcas cuando llegue la hora. Soy buena. Me presto a tu locura. Podría hacerte matar ahora mismo, pero tú me has dicho que me amas y te haré matar mañana. Tu vida por una noche. Soy generosa. Te la compro cuando podría tomarla. Pero, ¿qué haces a mis pies? Levántate y dame la mano para entrar en palacio. Nuestro mundo es insignificante comparado con el antiguo. Nuestras fiestas son mezquinas al lado de las espléndidas suntuosidades de los patricios romanos y de los príncipes asiáticos. Sus comidas ordinarias pasarían hoy por orgías desenfrenadas. Y toda una ciudad moderna podría vivir durante 8 días con los postres de Lúculo con sus amigos íntimos. Necesitamos hacer un esfuerzo para concebir, con nuestras costumbres miserables, esas existencias enormes, realizando todo lo que la imaginación puede inventar de atrevido, de extraño y de monstruoso fuera de lo posible. Nuestros palacios son cuadras en las que Calígula no hubiese querido poner su caballo. El más rico de los reyes constitucionales no tiene el boato de un modesto sátrapa o de un procónsul romano. Los soles radiantes que brillaban sobre la tierra se han apagado para siempre en la nada de la uniformidad. Ya no se elevan por encima del negro hormiguero de los hombres esos colosos en forma de titán que recorrían el mundo en 3 pasos como los caballos de Homero. Ya no hay torres de Lilac ni de Babel, gigantes que escalaban el cielo con sus espirales infinitas, ni templos desmesurados, hechos con trozos de montaña, terrazas reales que en un siglo un pueblo no ha podido levantar más que una hilada de piedras, y en las que el príncipe soñador, recostado, puede observar el aspecto del mundo como ante un mapa extendido. Ni existen ya esas ciudades desordenadas, hechas por su hacinamiento laberíntico de construcciones ciclópeas, con sus circunvoluciones profundas, sus circos en los cuales el rojo brilla noche y día, sus estanques llenos de agua del mar y poblados de leviatanes y ballenas, sus pendientes colosales, la superposición de grados,
sus torres cuyas cimas penetran en las nubes, sus palacios gigantes, sus acueductos, sus ciudades vomitorios y sus necrópolis tenebrosas. Nada, nada más que colmenas de yeso sobre un damero de baldosas. Es asombroso que los hombres no se hayan rebelado contra esta confiscación de todas las riquezas y de todas las fuerzas vivientes en provecho de unos cuantos privilegiados, y que tan exorbitantes caprichos no hayan encontrado obstáculos en su sangriento camino. Es que esas existencias prodigiosas eran la realización en el día de los ensueños de la noche, personificación del pensamiento común, y que los pueblos se veían vivir simbolizados con uno de esos nombres meteóricos que relucen inextinguiblemente en la noche de las edades. Hoy, privados de ese espectáculo admirable de la voluntad todopoderosa, de esa alta contemplación de un alma humana cuyo menor deseo se traduce en actos inauditos, en enormidades de granito, el mundo se aburre dolorosa y desesperadamente, y el hombre no está ya representado en su fantasía imperial. La historia que escribimos y el gran nombre de Cleopatra, que se mezcla, nos han inducido a estas reflexiones malsonantes para oídos civilizados. Pero el espectáculo del mundo antiguo tiene algo de tan aplastante, de tan desanimador para las imaginaciones que se creen desenfrenadas y los espíritus que suponen haber tocado en los límites de la magnificencia de las hechicerías, que no hemos podido menos que consignar aquí la tristeza y nuestro sentimiento por no haber podido ser contemporáneos de Sardanápalo, Teglat-Palazar, Cleopatra, reina de Egipto, o al menos de Heliogábalo, emperador de Roma y sacerdote del sol. Hemos de describir una orgía suprema, un festín que haría palidecer los de Baltasar, una noche de Cleopatra. ¿Cómo en lengua francesa, tan casta, tan glacialmente austera, podremos dar idea de aquel entusiasmo frenético, prolongada y poderosa desmoralización que no teme mezclar la sangre y el vino, esas dos purpúreas y esos dos furiosos impulsos de la voluptuosidad no saciada, rodando hacia la imposible con todo el ardor de los sentidos que el largo yugo cristiano aún no ha apagado? La noche prometida debía ser espléndida. Era necesario que todos los goces posibles de una existencia humana se reconcentrasen en algunas horas. Era necesario hacer de la vida de Meyamón un elixir poderoso para que pudiera beberlo en una sola copa. Cleopatra quería deslumbrar a su víctima voluntaria y sumergirla en un torbellino de voluptuosidades vertiginosas, enervarle, aturdirle con el vino de la orgía, para que la muerte, aunque aceptada, llegase sin ser vista ni comprendida. Traslademos a nuestros lectores a la sala del banquete. Nuestra arquitectura actual ofrece pocos puntos de comparación con las construcciones inmensas cuyas ruinas parecen mejor desplomes de montañas que restos de edificios. Sería necesario toda la exageración de la vida antigua para animar y llenar aquellos prodigiosos palacios cuyas salas eran tan vastas que no podían tener más techo que el cielo. Magnífica techumbre, digna de semejante arquitectura. La sala del festín tenía proporciones enormes y babilónicas. El ojo no podía alcanzar la profundidad inconmensurable. Monstruosas columnas, cortas, gruesas, de solidez suficiente para sostener el polo, se elevaban pesadamente sobre un zócalo cubierto de jeroglíficos y sostenían en sus capiteles ventrudos gigantescas arcadas de granito que se alzaban por hiladas de piedra como escaleras al revés. Entre dos columnas, una esfinge colosal de basalto alargaba su cabeza de ojos oblicuos, barbilla córnea, echando sobre la sala una mirada fija y misteriosa. En el segundo piso, los capiteles de las columnas, de hechura más esbelta, estaban reemplazados por 4 cabezas de mujer, con las barbas acanaladas y las trenzas del peinado egipcio. En vez de esfinges, ídolos con cabezas de toro,
espectadores impasibles de los delirios nocturnos y de los furores orgiásticos, estaban sentados en sillas de piedra como invitados pacientes que esperan que el festín comience. Un tercer piso de un orden diferente, con elefantes de bronce que lanzaban agua perfumada por la trompa, coronaba el edificio. Por encima, el cielo se abría como un agujero azul y las estrellas curiosas se asomaban por el friso. Prodigiosas escaleras de pórfiro, tan limpias que reflejaban los cuerpos como espejos, subían y bajaban por todas partes y entrelazaban sus grandes masas de arquitectura. No hacemos más que un bosquejo rápido para dar idea del orden de aquella construcción formidable, con proporciones fuera de toda medida humana. Sería necesario el pincel de Martín, el gran pintor de las enormidades desaparecidas, y nosotros no tenemos más que una pobre pluma en vez de la profundidad apocalíptica de la pintura negra. Pero la imaginación lo suplirá. Menos dichosos que el músico y el pintor, nosotros no podemos presentar los objetos sino unos después de otros. No hemos hablado más que de la sala del festín, dejando a un lado los convidados. No hemos hecho todavía otra cosa que indicarlos. Cleopatra y Meyamón nos esperan. He aquí que avanzan. Meyamón va vestido con una túnica de lino sembrada de estrellas, con un manto de púrpura y lazos en los cabellos como un rey oriental. Cleopatra lleva un traje glauco, abierto por el lado y sujeto por abijas de oro. Alrededor de sus brazos desnudos unen 2 hileras de gruesas perlas. Sobre su cabeza brilla la corona con puntas de oro. A pesar de la sonrisa de su boca, una nube de preocupación obscurece ligeramente su frente bella y sus párpados se unen a veces con un movimiento febril. ¿Qué motivo puede contrariar a la gran reina? En cuanto a Meyamón, sus mejillas están ardientes y luminosas, como las de un hombre en el éxtasis o en la visión. Efluvios brillantes parten de sus sienes y de su frente, formándole un nimbo de oro, como a uno de los 12 grandes dioses del Olimpo. Un goce grave y profundo se manifiesta en todos sus rasgos. Había abrasado su quimera de alas inquietas sin que volase. Había tocado el fin de su vida. Aunque hubiese llegado a la edad de Néstor y de Príamo, y hubiera visto sus sienes cubrirse de cabellos blancos, como los del gran sacerdote Amón, nada experimentaría de nuevo, nada ya podría conocer. Ha obtenido más de lo que ansiaba en sus locas esperanzas, y el mundo ya no podía darle más. Cleopatra lo hizo sentar a su lado en un trono rodeado de grifos de oro, y palmoteó con sus delicadas manos. De repente, líneas de fuego, cordones relucientes, dibujaron todos los salientes de la arquitectura. Los ojos de los esfinges lanzaron relámpagos fosfóricos. Un hálito inflamado surgió de la boca de los ídolos. Los elefantes, en vez de agua perfumada, echaron una columna rojiza. Los brazos de bronce salieron de las murallas con antorchas en la mano. En el corazón esculpido de los lotos brotaron penachos brillantes. Anchas llamas azuladas palpitaban en los 3 pies de bronce. Los candelabros gigantescos agitaban su luz en un ardiente vapor. Todo brillaba y relucía. Los iris prismáticos se cruzaban y deshacían en el aire. Los fatuos de las copas, los ángulos de los mármoles y de los jaspes, los cincelados de los rasos, todo relampagueaba. La claridad se desprendía a torrentes y caía de grada en grada como una cascada por la escalera de Porfiro. Y se hubiera dicho que era aquello de reverberación de un incendio en un río. Si la reina de Saba hubiese subido, hubiera levantado el extremo de su ropa, creyendo caminar sobre agua como sobre el pavimento de cristal de Salomón. A través de esa niebla brillante, las figuras monstruosas de los colosos, los animales, los jeroglíficos, parecían animarse y vivir una vida facticia. Los morunos de granito negro reían irónicamente y chocaban sus cuernos dorados. Los ídolos respiraban con ruido por sus narices agitadas.
La orgía había llegado a su punto más culminante. Los platos de lenguas de plunicópteros y de hígados de Scorus, las moreras cebadas con carne humana y preparadas con farum, los sesos de pavo real y todas las maravillas de los festines antiguos, duplicados y centuplicados, se amontonaban sobre los 3 penus del gigantesco triclinio. Los vinos de Creta, de Mónica, de Falerno, espumeaban en los vasos de oro coronados de rosas, y eran servidos por pajes asiáticos cuyas hermosas cabelleras servían de toallas para las manos de los convidados. Músicos tocaban el sistre, el tímpano, la zambuce y el arpa de 21 cuerdas. Ocupaban sitios elevados y derramaban su ruido armonioso en la tempestad de estruendo de la fiesta. El huracán no hubiese tenido bastante potencia para dejarse oír. Meyamón, con la cabeza inclinada sobre el hombro de Cleopatra, notaba que perdía la razón. La sala del festín turbilloneaba a su alrededor como una inmensa pesadilla arquitectónica. Veía a través de sus deslumbramientos perspectivas y columnatas sin fin, nuevas zonas de pórticos superpuestos a las verdaderas, y penetrando en el cielo a una altura que nunca alcanzaron los babeles. Si entre sus manos no hubiese sentido la mano dulce y fría de Cleopatra, hubiera creído hallarse transportado al mundo de los encantamientos por un hechicero de Tesalia o un mago de Persia. Al final de la comida, enanos jorobados ejecutaron danzas y combates grotescos. Después, muchachas egipcias y griegas representaron las horas negras y blancas. Danzaron al modo jonio un baile voluptuoso con una perfección inimitable. Cleopatra levantóse de su trono, despojóse de su manto real, reemplazó su diadema sideral por una corona de flores, atóse unos crótalos de oro en sus manos de alabastro y se puso a bailar también delante de Meyamón, fuera de sí de entusiasmo. Sus bellos brazos, arqueados como las asas de un vaso de mármol, hacían resonar detrás de su cabeza notas agudas, y los crótalos repiqueteaban con una habilidad que iba en aumento. De pie, sobre el extremo rojo de sus pies pequeños, avanzaba rápidamente hasta ir a rozar con un beso la frente de Meyamón. Después, recomenzaba su danza y revoloteaba a su alrededor. En tanto, inclinada con la cabeza echada hacia atrás, los ojos medio entornados, los brazos caídos y muertos, los cabellos despeinados y sueltos como una bacante del monte Memual, agitada por su dios, en tanto, lista, viva, riente, mariposeante, infatigable y más caprichosa en sus elecciones de sitio que la abeja que liba. El amor del corazón, la voluptuosidad de los sentidos, la pasión ardiente, la juventud inagotable y fresca, la promesa de dicha próxima, todo lo expresaba. Las púdicas estrellas no miraban ya. Sus castas pupilas de oro no habrían podido soportar semejante espectáculo. El cielo mismo se había cubierto y una nube de vapor inflamado se extendía por la sala. Cleopatra volvió a sentarse al lado de Meyamón. La noche finía. La última hora negra iba a volar. Un resplandor azulado penetró con pie desconcertado en aquel tumulto de luces rojas, como un rayo de luna que cayera en un horno. Las arcadas superiores se azularon suavemente. El día comenzaba. Meyamón tomó el vaso de cuerno que le presentaba un esclavo etíope de fisonomía siniestra, y que contenía un veneno de tal modo enérgico y violento que hubiera hecho estallar otro recipiente que no fuese aquel. Después de haber echado su vida a su amante en una última mirada, llevóse a sus labios la copa funesta en la cual el veneno hervía y silbaba. Cleopatra palideció y puso su mano sobre el brazo de Meyamón para detenerle. Su valor la impresionaba. Iba a decirle: «Vive aún para amarme. Lo quiero yo», cuando se oyó el sonido del clarín y 4 heraldos entraron a caballo en la sala del festín. Eran los oficiales de Marco Antonio, que precedían a su señor solo algunos pasos. Cleopatra dejó silenciosamente el brazo de Meyamón.
Un rayo de sol fue a posarse sobre la frente de Cleopatra como para reemplazar a la diadema. Ya veis que el momento ha llegado. Es de día. Es la hora en que desaparecen los hermosos ensueños, dijo Mayamón. Después, de un solo trago, vació el vaso fatal y cayó como herido por el rayo. Cleopatra bajó la cabeza y en su copa una lágrima ardiente, la única que derramó en su vida, fue a unirse a la perla disuelta. Por Hércules, mi bella reina, en vano he activado mi regreso, porque veo que llego tarde, dijo Marco Antonio entrando en la sala del festín. La una ha terminado. Pero, ¿qué significa esta cadáver que hay sobre las gradas? Oh, nada, dijo Cleopatra sonriendo. Es un veneno que he ensayado por si acaso Augusto me hiciese prisionera. ¿Os gustará, señor, sentaros a mi lado para ver bailar a estos bufones griegos? Fin de Una noche de Cleopatra, de Théophile Gautier.